Bien, muchachos, hola, ¿cómo hola? Muy buenos días. Vamos a empezar a ver lo que es la clase, la de grupos de presión, ¿ok? Vamos a ver qué son, cómo trabajan, cómo funcionan los grupos de presión. Son asociaciones de personas o instituciones que manifiestan desde cómo van a empezar a trabajar hasta qué van a pedir, ¿ok? Son personas en masas unidas para un solo bien común. Bueno, se supone que para un solo bien común, pero muchas veces, pues no trabajan de esa manera. Muchas veces trabajan de lado a lado. En lo que ellos están manifestándose por lo que quieren, por otro lado, los otros grupos de presión están haciendo un desorden. ¿Ok? Hay varias clasificaciones de grupos de presión, no todos son para la misma causa. Hay grupos de presión que van a trabajar de la mano del gobierno, hay grupos de presión que van a trabajar de la mano de grupos políticos que quieran dañar a la contraparte, ¿ok? Dependiendo cuál sea su propósito, es con lo que van a trabajar, ¿ok? Los grupos de presión pueden clasificarse atendiendo diferentes criterios, ¿ok? Van a trabajar dependiendo a conveniencia de ellos, ¿ok? Hoy vamos a ver, en esta clase vamos a ver todo lo que tenga que ver con grupos de presión. Les mandé la clase y la pudieron ver. Me extendí demasiado. La vamos a ver en dos partes. Vamos a tratar de verla en dos partes. ¿Por qué? Porque sí es un poco extenso, muchachos. ¿Ok? Sí es un poco extenso. ¿Por qué? Porque debemos de saber qué grupos de presión nos ayudan y qué grupo de presión nos perjudica. ¿Ok? Tanto a nivel sociedad como a nivel político. Los grupos de presión no todo tiene que ver con la política. También hay grupos de presión en donde viven. Por ejemplo, si ustedes viven en una privada, hay grupos de presión o pequeños grupos que se unen para un bien común, para decirle al representante que no está haciendo bien las cosas. ¿Okay? Esos son grupos de presión y no exactamente tiene que ver con la política, tiene que ver con su sociedad. ¿Ok? Debemos de entender que los grupos de presión son esas personas que se unen para pelear algo en común, pedir algo en común, ¿ok? Puede ser, les vuelvo a repetir, los grupos de presión pueden ser en su mismo domicilio, en su misma privada, si es que viven en una privada, en un edificio. Los grupos de presión pueden ser aquellos que se unen para un bien común, ¿ok? Todo aquello que necesitemos mejorar, se supone que para eso son, pero nunca faltan los que están en contra o los que quieren hacer un desorden, ¿ok? Debemos de entender que los grupos de presión son pequeñas comunidades que hacen que vamos a hablar del país, que el país cambie, ¿ok? Si en su comunidad, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay grupos de presión en su comunidad, que en su comunidad cambie, mejore. ¿Cómo? Pues a lo mejor que les pinten las banquetas, que pongan juegos, ¿ok? Que vayan, que haya, no sé, portón eléctrico. Esos son los grupos de presión que existen. Pero nunca va a faltar aquel que va a decir, no, yo estoy en contra y no, yo no quiero. Esos son otro tipo de grupos de presión. ¿Por qué?
porque él va a estar en contra de lo que ustedes piden, pero al fin y al cabo es un grupo de presión. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer los grupos de presión, presionar, aplicar, ¿ok? Aplicar la fuerza, y no les digo fuerza en el sentido de que vayan a hacer un caos y todo, no, 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 simplemente la fuerza de estar presionando de la manera tal de que mejore o empeore. ¿Por qué? Porque no todos son para mejorar, ¿eh? Y eso es a nivel político, eso es a nivel estatal y eso es a nivel comunal. No todos estamos de acuerdo con lo mismo. A lo mejor un grupo de presión pide de que haya un portón eléctrico. Que haya un portón eléctrico en su domicilio. Pero el otro pequeño grupo de presión va a decir, no, yo no quiero que haya portón eléctrico, yo quiero entrar y salir. Así es de que no, yo no quiero, y son de los vecinos que se van a poner, pero durísimo. ¿Ok? Esos son los pequeños grupos de presión. Grupo de personas o grupo organizados. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar organizados para pedir algo. ¿Ok? Vamos a pedir ya sea un bien o no. Por ejemplo, lo que les decía de su comunidad, o los de, si viven en casas solas, pues obvio los de su calle, ¿no? Vamos a reunirnos todos y vamos a presionar al gobierno o al municipio en este caso para que nos pavimenten la calle. Ah, no, pero va a haber otro pequeño grupo de presión que dice, no, 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 yo estoy perfectamente con esta calle porque, pues no sé, yo entro en moto, por decir, ¿no? Y la verdad a mí no me afecta, yo no necesito que pavimenten la calle. Esos son los diferentes grupos de presión. ¿Ok? Carlos, ¿me escuchas? Sí, Gracias, gracias, Carlos. Por ejemplo, para ti, ¿qué son los grupos de presión? A nivel, ya no comunal, ahora a nivel político. ¿Qué son, para ti, qué sería un grupo de presión? mm, son como los que se dicen ser de un partido. Por ejemplo, aquí está lo del ese partido del liceo, de un tal Eliseo. Entonces, los que son de él, son como esos grupos de presión que defienden son ese tipo de personas que defienden a su candidato que no quedó electo, y siguen ahí subiéndolo en los medios, hablando bien de él, hablando de las cosas que hacen para beneficio aquí de la comunidad. Digo yo, no sé si sea así. Exactamente, esos son grupos de presión a nivel político. Van a presionar. ¿Por qué? Porque no quedó con su candidato, porque no quedó la persona que ellos eligieron. Exactamente, muy bien, Carlos, esos son los grupos de presión a nivel político. Debemos de entender, vamos a ponerlo como concepto, hay grupos de presión integrados por personas, son naturales, pueden ser sindicato, asociaciones, gremiales, sociedades profesionales, sociedades vecinales. Hay grupos constituidos por otros grupos de asociaciones, federaciones y confederaciones. Por ejemplo, tienen una idea, bueno, ya les había explicado, ¿qué es una federación? A ver si alguien me puede decir qué es una federación. Yo sí no había escuchado de eso. Bueno, gracias, gracias, Carlos. Bueno, pues una federación es un grupo de 20 sindicatos, ¿ok? Unidos. Se unen 20 sindicatos, pueden ser sindicatos de trabajadores,
sindicatos vecinales, pueden ser sindicatos estudiantiles, ¿ok? Pero son 20 sindicatos en una sola para formar una federación, ¿ok? Y una confederación son 20, tienen que haber 3 sindicatos de 20 en una confederación, ¿ok? Unidos. Se oye chistoso, pero realmente hay federaciones y confederaciones de sindicatos. Una federación, como les vuelvo a repetir, son 20 sindicatos unidos en una sola federación. Y una confederación, tienen que haber tres sindicatos para que se unan en una confederación. ¿Ok? Así es de que abusado con eso, porque eso sí va a venir en el examen. Federación y confederación. En la federación hay 20. En la confederación hay 20 sindicatos. En una federación hay 20. En una confederación tienen que haber 30 federaciones. ¿Ok? Tienen que haber, Profe, ya me confundió. En una federación son 20 son sindicatos 20, unidos exactamente. y en una confederación 3 sindicatos, o No, sea, no, 60. no, No. exactamente. Dan 60, exactamente. Dan Ajá. 60 federaciones. ¿Ok? En uno solo. 20 federaciones 20 sindicatos en una federación. 60 sindicatos en una confederación. ¿Estamos? Ahí estamos bien. Esa es una federación y esa es una confederación. Por eso cuando hacemos un paro grande, se llaman a las confederaciones, no se llaman a las federaciones. ¿Por qué? Porque las federaciones solamente hay 20 y en una confederación hay 60. Ahora, en una confederación, si hay 60 sindicatos, imagínense cuánta gente va. Eso es cuando hacen un paro, se podría decir, a nivel nacional. Han habido paros a nivel nacional o han habido marchas a nivel nacional. ¿Dónde podemos escuchar un paro a nivel nacional? ¿Alguien me puede decir? Bueno, pues un paro a nivel nacional es el Día de la Mujer. ¿Por qué? Porque se unen todas las confederaciones y hacen un paro. Bueno, no un paro, una marcha por el Día de la Mujer. ¿Ok? También el grupo LGTBTT también hacen marchas en masas. ¿Por qué? Porque en todos lados hay. Okay. Se unen. Igual la de los maestros de la CENTE, ¿no? Que lo hicieron Exactamente, en una ocasión. exactamente, es lo mismo. Se unen todo el país para hacer una marcha en un mismo día. Entonces, todas las confederaciones se unen para hacer una sola marcha, para protestar algo que necesitan, algo que quieren. Esos exactamente son los grupos de presión. ¿Ok? Hay grupos de presión en masas y grupos de presión de cuadros. ¿Ok? Los grupos de presión en masa están compuestos por una gran cantidad de miembros con una organización bien estructurada y con aportes financieros pequeños. ¿Qué quiere decir que son en masas? Que es demasiada la gente, como por ejemplo lo que les decía del Día de la Mujer. Los del CENTE, lo de los maestros, está un poquito, ya ahí mete mucho la mano a nivel político, pero por ejemplo el Día de la Mujer, el día de LGBTT y más, esos son grupos pequeños que le aportan entre todas las personas, aportan un pequeño capital para hacerse grande. Pero realmente ellos son los que aportan el dinero.
¿ok? Ellos son los que dan esa aportación. No hay, se supone, bueno, se supone que no hay mano política, no hay un interés político, ¿ok? Cuando son grupos de masas, ellos mismos aportan el financiamiento, ¿ok? ¿Cómo? A través de pequeñas aportaciones que hacen ellos. ¿Por qué? Porque no tienen un interés político. Se supone que se están manifestando o están presionando al gobierno para que haya una mejoría. Como por ejemplo el Día de la Mujer, ¿cuál es su interés de esa marcha? Pues que ya no haya feminicidios, que se respeten los derechos de la mujer. ¿Ok? Esas son grupos de presión en masas. ¿Por qué? Porque ellos mismos aportan, ellos mismos hacen sus pancartas que llevan, ellos mismos las hacen. Si van a trasladarse de un estado a otro, que casi por lo regular es en Ciudad de México, ellos lo hacen con sus propios medios. No le piden ayuda al gobierno, al contrario, lo que hacen es presionar al gobierno para que haya una mejoría para la mujer. Para el grupo LGBTT y más, también lo mismo. Ellos aportan su dinero para que haya una mejoría para ellos. Pero se supone, aquí nada más vamos a suponer, se supone que no hay un interés político. Nada más es un interés propio, ¿ok? En los grupos y masas. Los grupos de presión en cuadros están compuestos de una cantidad pequeña de miembros con fuerte influencia económica, social. ¿Qué quiere decir esto? Que están banqueros, asociaciones grandes, empresarios e industriales, agrícolas. ¿Ok? En un grupo de presión de cuadros, son empresas grandes que se unen. ¿Para qué? Para formar un sindicato, para presionar al gobierno de una manera que les beneficie a ellos. Pero obvio, ellos sí invierten mucho capital. ¿Se va a escuchar curioso o raro? ¿Por qué? Porque realmente ellos sí invierten mucho dinero para llegar hasta el presidente, para que los escuche el presidente. No se quedan abajo, como son los grupos de presión en masas. Pues obvio, sí van y hacen un plantón en Ciudad de México y se paran todos en la explanada de ahí del Zócalo, ¿no? Y ahí se quedan 2, 3 días esperando a ver si los escucha. Para esos pequeños grupos de presión de cuadros, no, ellos le invierten mucho dinero. ¿Por qué? Porque se unen entre banqueros, industriales, agrícolas, empresarios. ¿Para qué? Para que realmente los escuche y no se la viven haciendo manifestaciones. Si se dan cuenta, son muy pocas porque sí las hay. Son muy pocas las manifestaciones de banqueros, de empresarios. Realmente ellos no se manifiestan de esa manera. Ellos se manifiestan aportando capital. ¿Ok? Ellos de esa manera se van a manifestar, dando dinero. ¿Para qué? Para que los escuche el presidente. ¿Ok? Esos son los grupos de masas, los grupos de cuadros. Les digo, van a haber muy pocos, muy pocos realmente, los grupos de presión de cuadros, y que ustedes escuchen que pues tal banquero o tal banco está haciendo una manifestación. Son muy pocos, ¿ok? O, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, Bimbo está haciendo una manifestación. Pues casi nunca se ha escuchado. Coca-Cola está haciendo una manifestación porque le pusieron a su producto que tiene demasiada azúcar. No.
Realmente ellos no se manifiestan así, ellos se manifiestan aportando cantidades de dinero para ser escuchados a nivel presidencial. Así es como ellos se van a manifestar. Les digo, nunca van a escuchar que el banco HSBC o el banco BBVA están haciendo una manifestación porque quieren que suban los intereses o quieren que suba la tasa de intereses. No, ellos no se manifiestan así, ellos se manifiestan aportando capital. O sea que es el poder del dinero para comprar al gobierno. Exactamente. Se oye feo, realmente lo que nos estabas comentando se oye muy feo, pero esa es la verdad. El poder adquisitivo que tiene ese grupo de presión. Por Ellos, ejemplo, yo curiosamente le estaba comentando a mi esposa, ¿no? ¿Cómo es que en el Bimbo el anuncio, curiosamente estaba viendo, no sé cómo es que estaba viendo y veo que el osito Bimbo, ¿no? Veo un anuncio del osito Bimbo y le pregunto a mi esposa y le digo, ¿y cómo es que en Bimbo sigue saliendo el osito Bimbo? Y yo no sabía que Bimbo, sí peleó, metió amparos y todo eso para ganar que el osito siguiera saliendo en el anuncio de Bimbo. Y pero en ningún otro, ¿cómo se llama? Productos comercial. ves animalitos. Exactamente. Con las nuevas leyes que se reformaron, que ya no podemos ocupar imágenes de animales, ¿por qué? Porque les estamos causando un daño. Con las nuevas leyes que se reformaron, obvio, quitaron eso, pero ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, ahora el osito Bimbo no sale así solo, ya sale vestido, sale con una gorra, o sea, lo tratan de disfrazar, pero el poder adquisitivo que le metió Bimbo fue mucho dinero para no quitar su eslogan, su mascota. Exactamente, eso fue una forma de presionar al gobierno, fue una forma de presionar al gobierno de que si, a ver, si no me dejas mi eslogan, yo me retiro del país. Hay muchos países que quieren que yo lleve este poder adquisitivo a tal lado. ¿Ok? Eso es lo que pasó exactamente con el osito Bimbo. Ahorita, como por ejemplo, podemos ver que casi en los Choco Crispies, en las del Tigre Toño, ¿ok? Ya no aparecen. Ellos les dio lo mismo. Ellos siguen vendiendo exactamente lo mismo. Solamente retiraron la mascota. Pero Bimbo dijo, no, yo no. Yo vivo de mi eslogan. Todo el mundo conoce mi eslogan, que es el osito Bimbo. Y donde lo vemos, donde veamos el osito Bimbo, sabemos que es que está hablando de pan. Entonces, por lo tanto, él invirtió mucho dinero, se movieron mucho los sindicatos, porque son millones de sindicatos que están en una confederación a nivel nacional. ¿Y qué es lo que exactamente? ¿Qué es lo que hizo Bimbo? Dijo, si yo no puedo tener mi eslogan, yo me retiro del país. ¿Saben cómo perjudicaría al país si Bimbo se retira? Enormemente. ¿Saben? Realmente estaríamos hablando de así más o menos se los voy a poner, de un resfriado, le estaría dando COVID a México. ¿Ok? Si realmente se retira Bimbo del país. Realmente el país, simplemente el país vive de Bimbo. Imagínense cuántas tiendas hay a nivel nacional en el país. Y tú simplemente vas y pides, ¿sabes qué? A mí deme un pan Bimbo porque le voy a hacer sándwich hoy a mis hijos para que tengan su desayuno. Si no hay, imagínense todo el problema que hubiera. Realmente Bimbo sí le aportó mucho dinero, sí le invirtió demasiado dinero a
a su campaña, a su grupo de presión, sí le invirtió. Exactamente como dices, Carlos, realmente hubieron amparos, demandas, y hasta hoy sigue el osito Bimbo. ¿Ok? Realmente hasta hoy, pero ¿cómo lo trataron de disfrazar? Bueno, le ponen ropa, casi lo quieren pasar a ser como un humano, para que no se vea la modificación, pero realmente es eso, exactamente es eso, la forma de presionar al gobierno para que haya, para que se mantenga algo. Es eso exactamente, esos son exactamente los grupos de presión. Hola, Quetzali, ¿cómo estás? Muy buenos días. Quetzali. Dímelo por chat, si no, quiero saber tu opinión referente a los grupos de presión. Bien, muchachos, los grupos de presión son extensos, incluso si han visto mi clase pasada, me pasé de los 40 minutos. ¿Por qué? Porque realmente son muy extensos y hay muchos tipos de grupos de presión. Como ahorita nada más vimos dos, masas y de cuadros. ¿Ok? Las masas, ¿cuáles son? Pues, obvio, todo lo que vemos en la televisión, cuando se hacen marchas, cuando hacen paros. Y los grupos de presión de cuadros, pues bueno, no los vemos, pero sabes que estás ahí, como el ejemplo que nos puso Carlos exactamente de el osito Bimbo. ¿Cuánto dinero se movió para que dejaran al osito todavía en sus comerciales, siendo el único, realmente el único que pone una mascota? Hemos visto todos los demás, hemos visto, les digo, los Choco Crispy, las azucaritas, ya no está el tigre Toño, ¿okay? Ya no está el elefantito. Por ejemplo, en los chetos ya no existe el, no sé si era jaguar o o qué tipo de felino era, pero realmente los retiraron de su publicidad para ya aparecer otro tipo de eslogan, pero ya no hay animales. Era Chester Chetos, un tigre, creo. Exactamente. Pero realmente no sabía qué, Chester no sabía qué animal es, si es un jaguar, un tigre, o no sé, pero era un felino. Ah, sí, cierto. Sí, o sea, tigre es porque obvio es rayado, pero este tiene como manchas, quiero suponer que es un jaguar o un leopardo. ¿Ok? Pero es un felino, para al fin y al cabo, es un felino. ¿Ok? Pero los De hecho, yo trabajo en una super tienda y me acuerdo que hace un año nos hicieron quitar un cereal porque tenía al gallo Claudio, el de Kellogg's. al de Y Kellogg's, exactamente. y ya hasta que nos llegara la nueva presentación, íbamos a poner la nueva presentación, porque no podía tener el gallo. Bueno, les vuelvo a repetir, no hay mejor ejemplo que el que nos estás dando, Carlos. ¿Por qué? Por las nuevas reformas que hay. Se supone que es un maltrato animal, pero bueno, yo no le veo daño alguno. ¿Por qué? Porque realmente no estás maltratando a una mascota, simplemente estás poniendo un eslogan. ¿Ok? Pero realmente los que se dedican ahí vamos ahora, a los grupos de presión del maltrato animal, ellos presionaron tanto al país para que se quitara esos eslogan. Y realmente sí les afectó mucho. ¿Por qué? Porque tú ya verificabas, ya checabas, ya veías unos chococrispes y sabías que era un elefante, ya veías unas azucaritas y sabías que era el tigre Toño. ¿Ok? Veías a los chetos y sabías que era el felino. ¿Ok? Realmente sí les afectó, sí les afectó, pero no supieron trabajar ellos sus grupos de presión. ¿Cómo lo hizo Bimbo? Bimbo no ha retirado su oso,
Pero ¿qué es lo que pasa? Lo empezó a modificar al grado de que se vea más humano que animal. ¿Ok? Pero realmente pues yo siento que eso fue lo que les faltó a los demás. Trabajar exactamente como lo hizo Bimbo, su eslogan. ¿Ok? Bien, muchachos. Esta clase nos las vamos a aventar en 2 sesiones. ¿Por qué? Porque ahorita nada más realmente vimos 2 grupos de presión, ¿sale? Y son varios los grupos de presión. Vamos a ver grupos de presión promocionales, funcionales, seccionales, ¿ok? Todos esos grupos de presión directos, nacionales, privados, todos esos grupos de presión los vamos a ver en la siguiente clase. ¿Para qué? Para que de estas diapositivas, muchachos, de ahí va a salir su examen, ¿vale? Realmente está muy sencillo la clase. Los grupos de presión es muy sencillo, pero sí tenemos que ver todos los grupos de presión, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Realmente la clase se va rapidísimo, pero vamos a seguir viendo los demás grupos de presión en la siguiente clase. ¿Hay alguna pregunta, muchachos, ahorita? No, profe, todo está muy claro. Todo bien, maestro. ¿Sí? Realmente es un tema interesante, cómo funciona. Las calificaciones del examen yo creo que las voy a dar o las voy a estar subiendo en la semana. Hoy voy con los directivos para que me pasen las calificaciones y se las estaré haciendo llegar en la semana. Pero yo sé que a todos les fue muy bien, ¿vale? Yo sé que a todos les fue muy bien, no tuvieron problema alguno, ¿ok? ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Nada? Bien, muchachos, pues por ahorita vamos a dejar hasta acá la clase. Nos vemos un poquito más tarde para seguir con la siguiente clase y empezar a platicar. Espero que en este lapso, si no han visto, vean la clase que les toca, que es derecho y obligaciones, ¿no? Contratos. La vean, ¿para qué? Para que estemos platicando y tengamos siempre tema de conversación. Algunos puntos que ustedes quieran ver, me los hagan saber y yo se los estaré explicando, ¿vale? Ok, maestro. Gracias. Bien, muchachos, pues bonito día, tómense un cafecito y nos vemos un poquito más tarde. Bonita mañana. Gracias, profe, igual, Igualmente. profe. Gracias.